Hermanos y hermanas, hoy vamos a ver la época de los jueces. Aquí es donde vamos a ver cómo comenzó el pueblo de Israel y vamos a entrar más en ese tema en un momento, pero vamos a empezar con la primera oración. Hermana Celia. Amadísimo Padre Celestial, estamos muy agradecidos por esta historia, por esta clase, agradecidos por el hermano Noé, por su disposición de este tiempo, agradecidos, Padre, para aprender más, darnos este entendimiento a través de las escrituras de la Biblia hebrea. Te pedimos, Padre, que nos puedas ayudar a poder entender y entrar más al tema y así poder sentir realmente cómo sucedieron las cosas, cómo lo podemos entender. Ayúdanos a escudriñarlos, a meditarlo y reflexionarlo. Bendice a cada uno de este estudio de fe y así podamos acercarnos más y conocerte más y poder sentir tu amor. Todo esto, Padre, te lo pedimos humildemente de corazón en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Aquí he puesto la época de los jueces en lugar del libro de los jueces para hablar de lo que estaba pasando aquí en este momento, que se cree que fue del siglo X o siglo XI. Siglo XI. El siglo antes del reinado de David. Y también para ver qué cambio se hizo a la historia o qué se agregó a la historia para que formara parte de la historia deuteronomista. Recuerden que la historia deuteronomista es la que se forma en diferentes capas, diferentes tiempos, épocas, para relatar desde Deuteronomio hasta el segundo libro de Reyes, mostrando por qué Josías en la primera capa fue el rey indicado y después se usó para mostrar por qué cayó en el pecado y por qué fueron desterrados de Jerusalén. Así que en Jueces tenemos los escritos más antiguos, pero han sido manipulados por los deuteronomistas. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Ok, primeramente una estructura breve, rápida de Jueces. Aquí pueden ver a Débora, una de las jueces. Jueces en sí como significa, es mal traducida como salvadores, pero como a ningún cristiano le gusta decir salvadores a nadie que no sea Jesucristo, entonces le ponemos jueces. Pero básicamente es alguien que salva, o sea, los rescata, los salva, los protege. Ok, los jueces, capítulos 1 y 2 podemos ver que son básicamente comentarios sobre la época. Y yo he puesto aquí que han sido añadidos los dos capítulos por los deuteronomistas. Hemos visto partes de estos capítulos que reflejan épocas anteriores, que básicamente quiere conectar estos relatos con la historia de Moisés y lo anterior. Pues ya terminando eso, ya no aparece ningún Moisés ni nadie más, o sea, porque eso solamente fue agregado aquí para conectar las historias. Aquí en medio es donde tenemos los relatos de los jueces. Aquí tengo algunos nombres. Y luego al final, algo raro, este libro en sí tiene muchos relatos difíciles de entender. Muchas veces si leemos los capítulos que no están en el Bensíguime, nos quedamos rascando la cabeza pensando, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? O sea, hay cosas feas que pasan en este libro. Al final, un levita tiene una concubina y luego vienen unos hombres a la ciudad y quieren violar a unos hombres, entonces el levita saca su concubina, la violan a toda la noche hasta morir, entonces enojado, corta a la muchacha en pedazos y la manda los pedazos a todas las tribus, diciendo, miren lo que han hecho conmigo los benjaminitas, y luego van a guerra contra los de Benjamín. O sea, algo que no tiene sentido, o sea, uno se queda pensando, ¿por qué está esto en la Biblia? Pero hay una frase, y se me olvidó ponerlo aquí en la clase, pero dice, y empieza, la primera vez que aparece en el capítulo 17 es, esto es lo que pasa cuando no hay rey. O sea, que ha sido trabajado esto para mostrar que necesitaban un rey que va a venir de la tribu de Judá. Esta parte de este relato al final, la guerra civil, es para que se vea mal Benjamín, y en eso vamos a ver en la clase el día de hoy. Así que, primeramente, se ha reconocido que las historias originaron en el norte.
como dije antes de la clase y como hemos dicho en varias clases, pero me gusta repetirlo solamente para que quede fresco en la mente, es que los del norte supieron escribir mucho antes que los del sur, o por lo menos muchos más sabían escribir en el norte. En el norte vemos inscripciones de personas, de familiares, con lo cual no tenemos en el sur, en el reino del sur, y no es para que vean, a ver si pueden ver el ratoncito, todo esto aquí es el reino del norte, o el terreno del reino del norte, y el reino del sur es todo esto acá abajo, y va más abajo, pero no puse el mapa para cubrir todo el terreno. Entonces, había mucha más escritura acá arriba, y no es hasta ser llevados a Siria, los del norte, que van a la tierra del sur con su conocimiento, con sus riquezas, como la familia de Nefi, y empieza a haber más escritura. O sea, gente sabía escribir como Isaías, pero no era cosa común entre todos, como Nefi, que es un joven que hasta sabe escribir 2 idiomas. Eso lo vimos en el norte. Eso va de acuerdo con la arqueología que conocemos del norte. Van los pueblos del sur. Así que esos relatos de jueces, esos que tengo aquí, bueno, ahora te voy a explicar, los de los jueces, porque hay muchos más aquí, pero seguramente originaron en el norte, pero llegaron al sur cuando descendieron con todos sus documentos, escrituras, historias y todo. Bueno, pero quiero que vean algo. Que desde Josué hasta Samuel, que es tanto juez como también profeta, como también sacerdote, algo raro, pero ninguno es de Judá. Josué era de Efraín. Ahod o Ehud en algunas Biblias es de Efraín. Débora de Efraín. Barak de Neftalí. Gedeón de Manasés. Jefté de Galad, y hemos hablado de Galad antes, una tribu que se perdió y luego se mezcló en Manasés. Sansón de Dan. Eli de Leví, ya en el libro de Samuel, y luego Samuel de Efraín, y no puse aquí porque no es juez, pero básicamente funciona como, o actúa como juez, pero Saúl, y él es de Benjamín. De hecho lo voy a agregar aquí, porque eso, creo que eso forma parte de lo que están haciendo en la historia deuteronomista. Es mostrar que al final, de hecho, hay un rey que no funciona y termina siendo el de Benjamín. Y hemos hablado en el pasado, como la clase pasada, de qué importancia tenía el reino de el terreno y la tribu de Benjamín. ¿Por qué era importante? Era importante porque Benjamín quedaba en medio de los dos reinos. ¿Ok? También del capítulo o del libro de Primero de Samuel. Así que esa tierra siempre fue la tierra deseada por estar ahí justo en medio. Ok, como este de color como no tan amarillo, pero aquí es la tierra de Benjamín. Mira, aquí está Benjamín, la flechita o la línea, aquí está Benjamín. Están justo en medio de los dos reinos, así que por alguna razón siempre recibe atención Benjamín, por estar en medio de los dos reinos. Ok. Y como ven aquí en esta lista, no vemos a Judá. Bueno, hay un juez de Judá, pero voy a explicar por qué no lo incluí aquí. Aquí estos sitios de lugares de culto, sitios de adoración, también todos esos están en el norte. Aquí puse un círculo, bueno, aquí he marcado en rojo todos esos lugares que todos están en el norte. Repito, las historias originales vienen del norte. ¿Ok? Como vimos en una clase pasada, vimos esta diapositiva exactamente, vimos que en jueces, en la lista de tribus que tenemos, es muy diferente a las otras listas que vemos, por ser la más antigua y contener los escritos más antiguos, y solamente hay 10 tribus, 2 de los cuales ni siquiera aparecen en ninguna otra lista. De eso hablamos en esta clase. Y el primero que se menciona es Efraín, porque Efraín es el mero mero. No se menciona ni Leví ni Judá, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto en otras clases. Pero es necesario recordar esto porque ¿qué es lo que pasa en Jueces 5? Es cuando Débora
mujer, ¿verdad? Que fue líder. Después los deuteronomistas querrán decir que las mujeres no sirven de nada. Pero Efraín, aquí vemos que tenían una mujer líder y ella da una canción donde menciona todas las tribus que se unieron o no se unieron. Por ejemplo, Dan dice que no se unieron a la batalla, pero como se unieron como tribus para pelear contra el enemigo. ¿Por qué se mencionan ellos? Porque esos son los únicos que existieron en esa época. ¿Ok? No se menciona a Judá. Vamos a hablar de Leví en un momento. Así que seguimos. Aquí, así que, regreso aquí. Por no estar aquí Judá, hay que pensar, si en los escritos más antiguos no existía Judá como parte de esa anfictionía, o sea, esa combinación de tribus, podemos ver que cualquier mención de esa tribu fue agregada después, porque en esos escritos más antiguos no existía Judá. Entonces, al ver el orden en que se mencionan las tribus, al ver que Otoniel de Judá lo pusieron primero, tenemos que pensar, alguien metió a un juez de Judá en el relato, porque todos los demás son del norte, pero alguien lo puso aquí como primero, pero han organizado los relatos para mostrar cómo los jueces buenos hasta el peor. Lo han puesto en orden. Pusieron primero a Otoniel de Judá, o sea que él fue el más exitoso, el que logró ser obediente. Hay dos más que fueron obedientes, pero ponen a Judá antes, y es Efraín, que sabemos que es la tribu de poder del norte. O sea, pero luego vamos a Manasés, y es un juez más o menos, Jefté, ya que se va, pues van los caminos, y al final Sansón de Dan, y Dan, como vimos en clases pasadas, ni siquiera son originarios de Israel. Pero fíjense cómo pusieron en esta orden los jueces. Hay otros más pequeños, pero no sabemos nada de ellos. Pero pusieron primero a Judá como el obediente, y se va empeorando el asunto hasta llegar al que no es ni siquiera de Israel originalmente. Oigo el audio de alguien, no sé si alguien está haciendo pregunta o... Ok, seguimos. Regresamos a nuestra cronología. Recordemos que he dicho muchas veces que todos los libros antes de Jueces no encajan con la historia, ¿verdad? Y vamos a ver por qué Jueces sí encaja con la historia. Porque como vimos, aunque salieron Éxodo o en este año de los israelitas, bueno, salen de Egipto en uno de esos 2 años, y como vimos, Egipto no sale de Canaán hasta 1200. Así que los autores de Éxodo, Números y Levítico no sabe esto, no sabe que los egipcios seguían en la tierra de Canaán. Ellos dicen que llegan y pelean contra otra persona, pero nunca mencionan a los egipcios. ¿Por qué? Porque esos libros fueron escritos muy después, cuando no sabían que había egipcios ahí hasta 1200. También hablamos de esta sequía que duró desde 1250 hasta el año 11,000. 150 años de sequía que está comprobado con arqueología y estudios de polen y otras cosas. Y las cartas de Amarna, aquí están las cartas de Amarna, que hablan de esta sequía, de lo que estaba pasando, y en ningún momento menciona ni Éxodo, ni Deuteronomio, ni el libro de Josué, no menciona nada de eso. ¿Por qué? Porque son libros que fueron escritos más tarde, que no sabían de eso. Pero, y sabemos que los griegos, los Peleshet, que nosotros llamamos filisteos, llegan más o menos en este año, pelean contra los egipcios, y hay toda una guerra aquí, pero tampoco menciona eso el libro de Jueces, no lo menciona nadie. Pero cuando llegamos al libro de Jueces, ya están los filisteos ahí, ya no hay sequía, ya no están los egipcios, así que por primera vez en el libro de Jueces vemos un libro que encaja con la historia. Y quiero enfatizar eso, porque ya podemos verlos, como dije al principio de la clase,
los comienzos de Israel. ¿Cómo fue que estas tribus se fueron combinando para formar lo que nosotros ahora conocemos como Israel? Ahora, aquí en Jueces 5, como vimos, están solamente 10 tribus que aparecen ahí. Efraín es una tribu líder, como vimos. Benjamín, veremos que al final del libro son unos pecadores que no saben controlarse. Estas dos tribus no aparecen, y veremos de nuevo que el tribu de Dan, de hecho, son griegos, micenios, y Sansón hasta se parece a Hércules, ¿verdad? Hércules. Pero en las partes que he dicho yo, que son partes de la historia deuteronomista, vamos a comparar en qué orden pone el capítulo 1 las tribus. Y como vimos, ya aparece Judá, y vamos a leer aquí lo que han puesto, para que vean cómo comparamos que estas son las tribus que combinaron o se juntaron para pelear en contra de un enemigo común, mientras que el capítulo 1 nos da una historia donde, bueno, lo vamos a leer. Empezando con el 19, dice, y Jehová estaba con Judá. Jehová estaba con la tribu de Judá, y que expulsó a los de las montañas, mas no pudo expulsar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros de hierro. Lo que quiero mostrar aquí son tres cosas. Primeramente, Jehová estaba con esta tribu. Y vamos a ver si dicen lo mismo de otras tribus. Vamos a ver que la respuesta es que no. Judá, segunda cosa, Judá expulsa a los malos de un lugar por lo menos, y del otro lugar, donde eran los llanos, da una razón, más no pudo expulsar a los que estaban en los llanos. ¿Por qué? Porque tenían carros de hierro. O sea, bueno, y para que todo lector diga, ya, y entiendo por qué no lograron Judá, porque pues eran más fuertes ellos, lo entendemos. O sea, aquí hay apoyo de Jehová, logros de Judá y una razón por no tener éxito. Y ahora vamos a ver lo que se dice de las más tribus. De Benjamín, más al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo expulsaron los hijos de Benjamín. Aquí no dice nada de que Jehová los apoyó, ni da una explicación de por qué no los expulsaron. Manasés, tampoco Manasés se expulsó. Israel, algo raro aquí, que Israel aparece como entidad sola, pero tampoco expulsaron ellos, que nos hayan sido. No sé si está hablando colectivamente de todos o no, quién sabe. Quisiera preguntarle al autor. Efraín tampoco Efraín expulsó. Zabulón tampoco Zabulón. Aser tampoco Aser expulsó. Neftalí tampoco Neftalí expulsó. Se dan cuenta que ninguno de ellos dice que tenía el apoyo de Jehová, ni tampoco da una razón por no haber expulsado. Y pueden leer todo el versículo si quieren comprobarlo. Y luego de Dan, dice, los amorreos hicieron retroceder a los hijos de Dan. Miran, peor ellos, ¿verdad? Tal como vimos que acá, que va del bueno hasta el peor, Judá hasta Dan. También vimos lo mismo aquí, que Judá tuvo el apoyo, pero Dan ni siquiera pudo pelear, sino que se tuvo que retroceder. Algo tiene en contra de Dan. Veamos unas cosas más aquí. Yo digo que tuvo que haber existido un Josué histórico. Lo que sabemos de él, bueno, muy poco, como vimos la clase pasada. Primeramente es de Efraín, así que difícilmente habrá querido Judá decir que hubo un héroe de Efraín. Así que si recuerdan la historia que conté, es posible de que al venir del norte, los estudiados con sus relatos llegaron a Judá, y al empezar a formar sus escrituras, no dejaron los del norte que Judá metiera mano en la identidad de Josué. Él es de Efraín. Recuerden que Josué y Caleb eran los dos espías buenos. Moisés envía dos espías. Los únicos dos obedientes, según Números, es Josué y Josué y Caleb. Pero vamos a comparar estos dos relatos. En Josué dice que subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón. La atacaron y la tomaron a filo de espada. La destruyeron con todo lo que en ella tenía
con todo lo que en ella tenía vida. Josué destruye todo lo de Hebrón. Versículo 21, capítulo 11, versículo 21. También en ese tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón. ¿Quién fue el que conquistó a Hebrón? Hebrón fue Josué, según el libro de Josué. Si vamos a primer capítulo de Jueces, que fue retrabajado por los deuteronomistas, ¿qué dice? Y marchó Judá, la tribu de Judá, contra el cananeo que habitaba en Hebrón. Versículo 20, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él expulsó de ahí los 3 hijos de Anac. Bueno, entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién sacó los anaseos? ¿Fue Josué o fue Caleb? ¿A quién le creemos? Lo que quiero mostrar aquí es que vemos que hay 2 puntos de vista que se van peleando, ¿verdad? Uno dice que fue Josué de Efraín, el otro dice que no, es la tribu de Judá a través de Caleb. Pero los 2 logran lo mismo, los 2 toman Hebrón y los 2 matan a los anaseos o hijos de Anac. Se dan cuenta que aquí en Jueces ha sido retrabajado para darle más atención a la tribu de Judá. ¿Se dan cuenta? Ahora nos vamos a dar un repaso de lo que vemos en este libro de Jueces, que tiene los escritos más antiguos. Esto ya lo habíamos visto en nuestra clase, pero sería bueno repasarlo. De acuerdo con las cartas de Amarna, que vimos eso en la cronología, que son los años 1300, o sea, el siglo XIV, los Deñén, así se llaman, están relacionados con la tierra de Danuna, cerca de Ugarit, pero no son pueblos originales de Canaán, o del Levante, así se le dice también, del Levante. La tierra de Dan está al lado del mar, cerca de los filisteos. Mira, aquí están los filisteos, aquí está Dan, son vecinos. Son vecinos. ¿Por qué? Porque son de la misma gente. Los 2 llegaron del mar. Hay cerámica bicolor, estilo griego, que aparece en la tierra de Dan. Solamente aparece esta cerámica en Dan y en la tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque los 2 son griegos, micenios. En Jueces 5, el texto más antiguo que tenemos en la Biblia hebrea, dice, y Dan, ¿por qué se quedó junto a las naves? O sea, hablando de la guerra, que cómo las tribus se juntaron para pelear, y de Dan dice, no, pues no nos ayuda Dan porque se quedó con sus naves. ¿Por qué se quedó con sus naves? Porque era un pueblo que sabía navegar, porque como llegaron, los griegos llegaron en naves. ¿Y qué sabemos de Israel, de todos los tribus de navegar? Ninguno sabía navegar, por eso es un milagro tan grande que Nefis construya un barco, porque los israelitas no sabían navegar. Pero ¿quién sabía? Los danitas. ¿Por qué? Porque no eran israelitas, eran griegos. Dan juzgará a su pueblo como una tribu de Israel, dice Génesis. ¿Por qué como una tribu? Porque no era una tribu. Pero lo hará como una tribu, será integrado. Y como dije antes, y aquí ven una representación, aquí vemos a Sansón con la quijada del asno, y acá Hércules con su garrote. ¿Por qué? Porque Sansón es como un Hércules danita. O sea, los relatos que vemos de Hércules son iguales a las historias griegas de sus héroes. Mitad Dios, mitad hombre, y lo vemos en Sansón. O sea, su historia es una historia griega, pero se ha convertido en una historia israelita. Y Sansón, ¿por qué se enamora tanto de mujeres filisteas? Pues eran del mismo pueblo, ¿verdad? Como el ejemplo que di la vez pasada, es que aunque yo nací en los Estados Unidos, pues me casé con una mexicana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, me gusta la comida, ¿verdad? Entonces, sí, seguramente también Sansón, pues siempre andaba detrás de las mujeres filisteas porque eran de su cultura. ¿Ok? Y eso lo vemos claramente en Jueces, algo aquí en Génesis, pero ya después ya desaparece de la historia. No lo vemos en otros libros tan claramente. Ok. ¿Por qué pleito con Benjamín? Bueno, si vemos en el versículo, hay unas contradicciones aquí que yo no sé resolver. En Jueces 1:8 dice, y habían combatido los hijos de Judá contra Jerusalén y la habían tomado. Para mí, yo leo esto y me parece una victoria.
¿verdad? Y qué bueno, los de Judá logran conquistar a Jerusalén. Pero cuando leo aquí el versículo 21 dice, más el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo expulsaron los hijos de Benjamín. Bueno, me queda como, entonces, ¿qué pasó? ¿Fue conquistado por Judá o no fue conquistado por Benjamín? O sea, está medio raro aquí, pero si vemos aquí en el mapa, aquí este mapa no, ponen a Jerusalén aquí en la frontera, pero si leemos aquí en el libro de Josué, Jerusalén, ahí puse 28 dos veces. Ponen a Jerusalén ahí, o dice claramente que Jerusalén pertenece a la heredad de los Benjamín, del Benjamín. Jerusalén está en Benjamín, ¿verdad? Ahora, entonces ahí sí empezamos a entender por qué siempre hay pleito entre Judá y Benjamín en los relatos, porque Judá puso su capital en la tierra de Benjamín, ¿se dan cuenta? Pero algo raro es que, como digo, en el versículo 8 parece que Judá había conquistado a Jerusalén, pero sabemos que no es verdad porque no es conquistada hasta el segundo libro de Samuel. Dice aquí, en Hebrón reinó David sobre Judá 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Algo interesante de aquí vemos a Israel y Judá presentados como dos pueblos separados. Presten atención cada vez que ven eso, porque eso muestra la historia original, que eran pueblos separados. Por eso no aparece Judá en la lista de tribus en capítulo 5 de Jueces. Bueno, sigo leyendo. Entonces el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Entonces, ¿quién conquista por fin Jerusalén? Es David. ¿Qué pasó aquí? No sé no sé qué pensar del versículo 8. No, la verdad no sé, porque aquí claramente Benjamín no logró conquistar y sacar a todos. Así que, ¿qué hizo Judá? No lo sé, porque Judá no logra conquistar a Jerusalén hasta David. No sé qué sirve este versículo. No me dice nada. No me dice nada. Mira, porque aquí dice, y pasaron la fila de la espada y prendieron fuego a la ciudad. Si prendieron fuego a la ciudad los de Judá, ¿por qué no lograron expulsar a los jebuseos? Si todo estaba quemándose. O sea, no tiene sentido para mí. Alguien está ahí metiendo mano, no dándose cuenta de lo que dice en otro lugar. ¿Se dan cuenta? Y luego aquí, al final del libro, teniendo este pleito con Benjamín, porque ahí están peleando sobre la tierra de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, al final se levantan los hijos de Israel. Bueno, para darles un poco de contexto, si se acuerdan, les mencioné de esa concubina de Levita, son los benjaminitas que violan a la concubina. Entonces los de Israel van y pelean contra Benjamín y matan todos los hombres, y porque son los malos. Y dice aquí, se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y como se pueden imaginar, Jehová respondió, Judá subirá primero. ¿Por qué? Porque quieren ver que Judá es el héroe, ¿verdad? Y derrotó a Jehová a Benjamín delante de Israel. Mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que estaban derrotados. Así que por alguna razón, aquí queremos que los de Judá se vean como los obedientes y Benjamín no. Y sabemos que no es histórico porque aquí hay cosas metidas ahí que no tienen sentido. Así que alguien está formando la historia para decir que los benjamitas pues no lograron nada, pero lo tuvo que hacer Judá, y pues tan desobedientes eran que tuvieron que pelear contra ellos, todas las tribus. Ok. ¿Qué aprendemos de la tribu de Leví? Pues, primeramente, como vimos,
En Jueces 5, Leví no se menciona, ¿verdad? Ni siquiera se menciona. Y no se menciona casi en ningún lugar, menos al final. ¿Y qué aprendemos de los levitas? En Jueces 17:7 dice, y había mira, qué raro es esto, fíjense. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. ¿Cómo está eso? De nuevo, había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Entonces, ¿es de Leví o es de Judá? ¿Se dan cuenta? Pero eso nos muestra algo antiguo aquí. Pero era forastero. Vamos a regresar a ese punto, que era forastero. Así que no debía haber vivido ahí. En el versículo 9 dice, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y él respondió, soy levita de Belén, de Judá, y voy a vivir donde hay lugar. ¿Por qué es forastero y por qué no sabe dónde va a vivir? Porque según Josué, el libro anterior, los levitas recibieron 48 ciudades. Pero como vimos, Josué no fue formulado de la manera que lo tenemos hasta siglos después. Entonces, en los relatos más antiguos, los levitas no tenían tierra. Vivió en Belén, pero era forastero ahí y no sabía dónde vivir. Lo cual no habría tenido sentido si en verdad tuvieron en esa época 48 ciudades los levitas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más aprendemos? Versículo 10. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y sé para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 piezas de plata por año, y vestidos y comida. Y el levita se quedó. Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y estaba en la casa de Micaía. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es que de repente contrata a un sacerdote y empieza a ser sacerdote en su propia casa? Bueno, aquí vemos los comienzos de lo que se va formando este pueblo, como dije. Y como vimos en clases pasadas, se cree, y hay mucha, no voy a decir evidencia, mucho motivo para creer, y pueden repasar esas clases si quieren, que los levitas eran egipcios, sacerdotes egipcios. Entonces, al saber que son levitas y que habían llegado los sacerdotes de Egipto a Jerusalén, al ver a un sacerdote caminar por la calle, dice, bueno, quiero un sacerdote, ven para acá, yo te pago. Y dice, ok, contrato hecho, y se pone a trabajar. ¿Por qué? Porque se conocía que estos sacerdotes era su oficio. Así que aquí vemos los comienzos del pueblo, donde antes de que se formaran las historias de Moisés y que Moisés organiza a los levitas y que cada quien tiene su parte en el tabernáculo, que, ojo, que ni siquiera se menciona el tabernáculo en el libro de Josué. ¿Se dan cuenta? Aquí no hay tabernáculo en el libro de Josué. Perdón, en el libro de Jueces. Libro de Jueces. Entonces aquí vemos donde se va formando el pueblo, van contratando sacerdotes de egipcio, los tribus están todas mal organizados, no hay nada concreto aquí, no hay ninguna regla para tener sacerdotes, uno puede contratar y hasta consagrar a un levita para que sea su sacerdote. Claro, los deuteronomistas toman esto y lo usan para mostrar que necesitaban rey en el pasado y por eso vino el rey David. O sea, usan la historia esta que no tenía, no estaba estructurado el pueblo porque no había reglas hasta ese momento. En el capítulo 18, que muchos creen que se refiere al mismo sacerdote, aunque no lo dice claramente. Entonces, si quieren decir que no es el mismo sacerdote, entonces está bien porque no lo dice el texto, pero muchos, y yo también creo que se refiere al mismo sacerdote levita, dice aquí. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Ok. Cuando vemos genealogía, es que nos quiere mostrar que está conectada con la historia. Pues si vemos los nombres,
Jonatán, hijo de un Gersón, hijo de un Manasés. Digo, bueno, pero yo ni siquiera sé quién es Gersón y no sé quién es Manasés, así que quién es este Jonatán, no lo sé. Pero si vemos, si hay otro Gersón, y está en el libro de Éxodo y Gersón, pero no es el hijo de ningún Manasés, sino que es hijo de Moisés. ¿Será que este Manasés es Moisés? Bueno, vamos a analizar ese punto. Si vemos aquí, vemos el texto antiguo de este versículo. Y aquí está el nombre. La Mem, la Nun, la Sin y la Hei. Así que es Manasé. Menasé. ¿Ok? Pero si se fijan, esta letra está alzada, levantada. Y uno se queda pensando, bueno, ¿y por qué está levantada? Y no es el único lugar, perdón, donde sale así la letra, en otros manuscritos también. Y acá de este lado, de hecho, hay escritura en hebreo, o en arameo, de hecho, donde dice que hay que leerlo como Manasé, pero se debe reconocer que es el nombre Moisés. O sea que al seguir copiando los textos, sabían que este Manasés no era ningún Manasés, que alguien en el pasado había agregado la letra se llama Nun, una N, una Nun, aquí para esconder que en verdad era Moisés. Entonces, para saber que eso era parte de su historia. Los judíos nunca querían cambiar, una vez que empezaron a escribir, no querían cambiar nada. Pero si sabían que había un error, ponían algo ahí para mostrar que era un error. Y la manera en que lo hacían en este texto era levantar la N, la Nun, para mostrar que no es original. Entonces leemos, Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. Entonces a alguien le molestó la idea decir que Moisés y sus hijos y nietos eran dioses con imágenes talladas. Digo, sacerdotes de imágenes talladas. A alguien le molestó eso, así que le pone una letra ahí para esconder la identidad. ¿Ok? Así que eso es lo único que sabemos del Moisés histórico. Que sus nietos habían llegado a... Bueno, y parece que no siguen lo bueno. Y si se acuerdan, o en su lectura, ya deben estar ya en Crónicas, si siguen el calendario, que cuando leemos la historia, desaparecen los hijos de Moisés, ¿verdad? Se menciona 2 hijos y de repente desaparecen. Aarón es el que tiene los hijos que se van a registrar hasta para siempre, ¿verdad? En el Nuevo Testamento sigue habiendo descendencia de Aarón. Pero de Moisés desaparece. Entonces, lo que podemos ver aquí es que, claro, Moisés es una persona histórica, era un sacerdote, era divino de egipcio, como vimos en clases pasadas, de Egipto, como vimos en clases pasadas, pero parece que sus hijos no fueron obedientes o no siguieron a Jehová, por lo menos. Se cambia su identidad y luego termina el relato diciendo que nunca entró a la tierra, ¿verdad? Porque vimos que esos relatos ya son posteriores. ¿Qué más sabemos? Pues muy poco. Es lo único que podemos sacar de aquí. Que el Moisés original tenía hijos que no fueron sacerdotes de Jehová. Y por el motivo de que Ruth se ambienta en Jueces, el primer versículo dice, y aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Hay que mencionar este libro. Pero, como puse aquí, escrito entre los siglos 6 y 4. ¿Por qué digo eso? Primeramente vamos a ver los nombres. Los nombres nos muestran que aquí estamos viendo un relato formulado. A ver, ¿cómo lo digo? Bueno, los nombres no pueden ser verdaderos, básicamente, porque explican la historia. O sea, cada nombre explica el papel que tuvo en la historia. Los hijos de Elimelech, que significa Dios es el rey, no lo puse aquí.
son Malón y Kelión, que son enfermedad y desperdicio. Y es cuando llega la enfermedad y todo el mundo muere. Y luego aprendemos o leemos de Naomi, que significa a mi placer o a mi amabilidad. Pero ella dice, quiero cambiarme el nombre a Amarga. Pero Ruth, que significa amiga, dice, me quedaré contigo, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios. La otra nuera, Orpa, que significa testarudo o cerviz, en otras palabras, duro de cerviz, no quiere quedarse con ella y se va. Pero encuentran a Booz y se casa Ruth con Booz, que significa alegría o fuerza. O sea, esos nombres, no sé, son nombres como de caricatura, de película de niños. O sea, no es histórico. Si vemos aquí, Ruth, mujer extranjera, lucha por ser incluida en el pueblo de Dios. Por medio de las promesas de Dios es bendecida y será la abuela del rey David. El libro de Ruth está afrontando directamente o enfrentando en contra de la ideología de no casarse con extranjeras, expresado en Esdras 9 y Nehemías 13. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que vemos este libro es un libro tardío que está enfrentando la idea que tenían algunos de no casarse con mujeres que no son de Israel. Entonces el libro está compuesto para decir, no, Ruth, una moabita, fue obediente, siguió a Jehová y terminó siendo la abuela de David. Porque había otras voces, por ejemplo, Zacarías, que también es la misma época más o menos después del exilio, que él escribe, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y será mi pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces, mientras que Esdras y Nehemías están diciendo, no se casen, no se mezclen con nadie, ustedes son linaje puro, no se casen con ninguna mujer que no sea israelita o del pueblo de Judá. Y como vimos en la clase pasada, en otras clases pasadas, hasta tienen que divorciar a las mujeres y abandonar a los hijos que tienen con esas mujeres. Mientras que Ruth y Zacarías están diciendo, no, otros pueblos son buenos. Así que aunque este libro es ambientado en la época de los jueces, se cree que fue compuesto muy tarde. O sea, después para defender a las mujeres en la época cuando ya las estaban atacando. Ok, ha sido la parte de historia de la clase. ¿Qué les parece si analizamos un texto? Vamos a Jueces 11. Vamos a Jueces 11. Vi que es un capítulo que no analizamos no es parte de la escuela Ven Sígueme, la escuela dominical. Así que vamos a leer lo que tenemos aquí. Díganme cuando están listos. Cuando estén listos. Vamos a leer sobre este juez que es Jefté y una promesa que hace o el tratamiento que recibe. Vamos a ver lo que le pasa. ¿Quién quisiera leer los versículos 1 y 2? Yo lo leo, hermano Noé. Sí, hermana. Y Jefté, el galadita, era un guerrero valiente, hijo de una ramera, al que había engendrado Galac. Y la esposa de Galac también le había dado a luz hijos, los cuales, cuando fueron grandes, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Ok, primeramente, ¿qué tratamiento está recibiendo este hombre? Discriminación. ¿Por quién? ¿Por quiénes? Por Por sus los hermanos. hijos, por sus hermanastros. Sí, sus hermanastros, ¿verdad? Hijos de la esposa de Galad, porque él es hijo de una ramera. ¿Se dan cuenta? Sí. Él es hijo de una ramera, pero la esposa tiene otros hijos, los cuales dicen, no, te vas. ¿Qué piensan ustedes de esa idea? De ver a alguien más y decir, tú no eres parte de nosotros por X cosa. Porque no eres como nosotros.
¿cómo nos afecta como pueblo poner demasiadas reglas en con quién nos vamos a asociar? Bueno, quédense con esa pregunta. Vamos a los versículos 5 y 8. Ok, ¿quién puede ayudar con esos versículos? 5 al 8. Lo haré yo. Sí, hermana. Y cuando los hijos de Amón pelearon contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me habéis vosotros aborrecido y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en apuros? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Ok, ¿cómo ven? ¿Cómo ven ese cambio? ¿Qué pasó? Díganme. Nada más para lo que les convenía a ellos. Sí. ¿Verdad? Se acercan a él porque ven que es fuerte, que sabe pelear. Y ya, ok, si eres hermano, ven para acá. ¿Verdad? Y cuando les dice directamente, ¿no son ustedes los que me sacaron de la casa? ¿Y cuál fue su respuesta? Por esa misma causa volvemos ahora. Sí, sí, para mí ni siquiera contestan bien la pregunta, ¿verdad? Y dicen, no, pues venimos para que seas parte de la casa. O sea, no contestan por qué lo habían sacado. No dicen, no, pero ya eres parte, no te preocupes. Ahora, es muy fácil ver este relato y decir, wow, qué feos, ¿verdad? Qué malo de ellos. Pero creo que refleja también comportamiento humano nuestro también. Que a veces rechazamos a los que no queremos hasta que los necesitamos, ¿verdad? Ya necesitándolos, vente para acá, amigo, compañero, que siempre hemos sido amigos. Díganme, ¿qué viene a la mente, qué les viene a la mente al pensar sobre esos versículos que hemos leído? Miren, en el 5 Pues dice... Sí, tienen dígame. mucha verdad en nuestro tiempo, perdón. O sea, tienen mucha verdad. O sea, es como usted dijo, es nuestro comportamiento. Y a veces no somos, yo creo, conscientes de esas cosas, pero sí es muy común eso, lo que usted dice. O sea, buscamos a las personas cuando las necesitamos. Luego a veces hasta le da uno vergüenza porque dice, no, va a pensar que nada más la busco cuando la necesito, pero realmente eso es lo que pasa, es muy común. Sí. Es muy común. Y en el 5, ¿qué dice aquí? ¿Qué subrayé yo aquí? Aquí. Fueron por él. Fueron por él. Ajá. Primero lo corrieron y luego fueron por él. Y lo primero que le dicen es que Serás nuestro jefe. o sea, ni siquiera se disculpan, ¿no? Ni siquiera se habían disculpado. Así que Jefté, pues molesto, pero dispuesto. Así que bueno de él que, pues, no fue rencoroso, o sea, él entró a la batalla. A ver, ¿qué dice aquí? En el 9 dice, entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entrega delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? O sea, mira, si me van a pedir ayuda,
Entonces, y si yo logro matar al enemigo, ¿qué gano? ¿Qué me dan? ¿Verdad? Ok, pues se vuelve héroe y vamos acá al versículo 30. Ok, leamos del 30 al 32. ¿Quién puede ayudar aquí con la lectura? Yo puedo leer, hermano. Sí, hermano. Dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregas a las amonitas en mis manos, entonces sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando vuelva en paz de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Pasó pues Jefté a donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Ok, vamos a ver aquí. Para el voto, bueno, primeramente, ¿qué significa hacer un voto con Jehová? ¿Un convenio? Ok, un convenio. ¿Y quién dictó el convenio, este voto? O sea, ¿fue algo establecido por Jehová? ¿Quién Solamente puso Pues yo creo fue el mismo Jefté, ¿no? Jefté? Ok. Él hace un arreglo con Dios, según él, Ujú. que para mí no tiene sentido. ¿Cuál fue este convenio, este voto que hizo con Jehová? si Pues entregaba en sus como manos. quien dice vengarse de Galat, ¿no? Oh, explícamelo. No lo había pensado de esa manera, pero sí me gusta. A ver, adelante, O Silvia. sea, porque Jefté hizo un voto con Jehová, supuestamente, ¿verdad? De que si él les entregaba a los amonitas en sus manos, cuando él regresara a Galat como un héroe o lo que sea, a los que salieran a recibirlos, él los iba a matar, los iba a ofrecer en holocausto. Entonces, pues está medio macabro. Pero o sea, Algo eso es lo que que dice ahí, al menos eso es lo que yo entiendo, sí, ¿verdad? y algo que no se me había ocurrido es que tal vez quería que salieran los mismos que lo habían rechazado, ¿no? Pues sí, los mismos que ¿Verdad? fueron a invitarlo, como quien dice, se iban a ser los primeros. Entonces, al Pues, salir primero a ellos, ¿qué les iba a tocar? pues los iba a ofrecer como en holocausto. ¿Y por qué lo tendría que hacer Jefté? Ah, Por pues el yo digo voto, como ¿no? un... Sí, sí, Porque había hecho el Porque le prometió convenio. a Dios. Yo te prometo, Dios, que si tú me entregas a los amonitas, entonces te sacrifico al viejo que viene a recibirme, el mismo que me sacó del pueblo, ¿verdad? A hoy mí lo dice me, que Jehová. a mí me pareció escalofriante el final de ese pacto de él o esa promesa de él, que está lo que está en el versículo 34. ¿Va? Sí, 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 no hemos llegado ahí, hermano, no hemos llegado ahí. Bueno, pero hay que leerlo de una vez. Vamos a leer el 34 al 36. ¿Qué ¿Puedo es lo que leerlo? pasa? ¿Está bien si lo leo? Sí. Y volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí que su hija salió a recibirle con panderetas y danzas. Y ella era sola, su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y aconteció que cuando él la vio, rasgó sus vestidos diciendo, ah, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma eres mi aflicción, porque yo he abierto mi boca ante Jehová y no podré retractarme. Y entonces le respondió, Padre mío, puesto que has abierto tu boca ante Jehová, haz de mí tal como salió de tu boca, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Así que, ¿qué pasó aquí? Pues él había prometido eso, ¿verdad? Y
pues tenía que cumplirlo, como quien dice, ¿verdad? Probablemente, pues era entre él mismo, ¿verdad? No creo que Jehová le haya dicho, sí, yo estoy de acuerdo, haz como tú dijiste. O sea, él hizo el pacto y él mismo se condenó con sus palabras. Él mismo, ¿verdad? Entonces, cuando dice aquí, no podré retractarme, ¿es verdad eso? Yo creo que a mí es algo que me sorprende mucho encontrar en las escrituras que pareciera que la gente de la antigüedad, su palabra tenía mucho valor, mucho peso. Si decían una cosa, aun por absurda que pareciera, digo yo, ¿por qué no retractarse? ¿Por qué decir, lo siento, me equivoqué, no era lo que quería? Pero se encuentran varias situaciones en las escrituras en las que pareciera que la gente respeta lo que dijo, o sea, era confiable, si alguien decía que iba a hacer una cosa, los demás la respetaban, era valioso y por muy terrible que parezca, pero me parece que la gente le daba mucho valor a su palabra. Sí. Aunque en este caso no parece que haya habido testigos de ese pacto, ¿verdad? Entonces, Sí. pues más bien en el mismo. O sea, Hermano Noé, sí, dígame. pero, o sea, era una palabra valiosa extraña, porque ellos habían hecho convenio con Jehová y no cumplían. Su palabra con Jehová no era valiosa, porque permanentemente lo estaban, digamos, traicionando o siendo desleal, y permanentemente había expiación y ofrendas de paz y todo, porque permanentemente su palabra era traspasada, digamos, por ellos mismos, que no hacían lo que decían con Jehová. Entonces, ¿cómo es esa actitud que con Dios no eran leales a su palabra, pero con el hombre sí? Pero Sí, tal vez ciertas personas, tal vez realmente lo que pasaba es que estas personas no se habían comprometido con Jehová, o sea, no lo habían dicho de corazón, tal vez ellos no habían declarado obedecer a Dios, sino cumplían por requisito, cumplían por costumbre, tal vez cumplían por tradición, pero no era algo que quizás había nacido de sus corazones, por eso es que no eran totalmente fieles, quizás. ¿es posible que nosotros también le prometamos algo a Dios que no es justo? Claro, ¿Eso es posible? claro, Sí, es posible. posible. Calor Y de si la- es injusto, ¿estamos obligados a cumplir? No, yo creo No. que cuando es un convenio con el Señor, pues es las dos partes. Pero aquí estamos viendo que solamente Jefté actuó tal vez al calor de las circunstancias, al calor de su ánimo. al calor del ánimo que tenía, bueno, de lo que él pensaba. Pero no era un convenio como de parte y parte, o sea, para que haya un convenio con Jehová, yo pienso, ¿no? Que es parte y parte, de parte de Jehová y de parte de nosotros. Pero cuando no, uno puede prometer y dice, bueno, yo voy a hacerlo, pero después vemos y no está correcto. Entonces, pienso que podemos retractarnos de lo que hayamos prometido si es que no es justo. O sea, si no es correcto, si no nos lleva al lado del Padre, si eso va a interrumpir nuestro progreso, yo creo que podemos, o sea, yo pienso y yo creo que en mi vida sí me he retractado de muchas cosas que a veces por el calor de las circunstancias lo he dicho. ¿Cómo era aceptado él al principio del capítulo? No era aceptado. No era aceptado. No era aceptado. Luego, ¿qué pasó? Lo aceptaron por conveniencia. Con la promesa de hacerlo líder del pueblo, ¿verdad? Caudillo.
Ahora, tomando en cuenta lo que dijo la hermana Ligia de cómo las palabras que decimos las tenemos que cumplir, ¿creen ustedes que se sintió de alguna manera comprometido, ya que había sido aceptado por el pueblo, cumplir con lo que había dicho? ¿Qué piensan? Hermano Noé, Sí. sí, yo pienso que sí, porque había hecho un pacto con Jehová y aparte porque le dijeron que si se ganaba la batalla, él iba a ser el líder. Entonces un líder tenía que poner el ejemplo al respetar lo que decía que iba a hacer. En este caso podría ser que él eligió más la honra del hombre que la honra de Jehová. Exacto. ¿Creen ustedes que Jehová le había entregado en sus manos el pueblo sin tener que hacer ese voto? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, los votos fue algo extra que se inventó Jefté, ¿verdad? Pero no. Aquí no vemos que el resultado de la batalla fue por haber hecho ese pacto. No, hermana Mirna. Gracias. Ahorita pensando un poco en esas cosas que a veces por el calor de las emociones prometemos como una manera de, de someter nuestra carácter, cualquier cosa que sea, hacia una respuesta o hacia una necesidad. Tal vez, si yo personalmente muchas veces me he retractado y he pensado que el Señor desea de mí más un corazón quebrantado, más que 1000 holocaustos o 1000 cosas que yo pudiera a cambio entregarle. Él admira más la humildad, ciertos dones, cierto carácter en mi persona que lo que yo puedo ofrecer, de, no sé, de ir todos los domingos a hacer visitas o ir 10 veces por semana al templo o este tipo de cosas que a veces pues nos lo ponemos, pero que no podemos realmente cumplirlo por nuestro diario vivir, ¿verdad? Sí, sí, y me gusta ese ejemplo. O sea, es bueno ir al templo, ¿verdad? Es bueno hacer visitas, es bueno, pero como sabemos en algunos casos, si a veces le prometemos algo, cada miércoles voy a salir con los misioneros, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando ese miércoles hay alguien enfermo en la casa, la pareja necesita apoyo en casa y necesitas que estés ahí? No, ya me comprometí con los élderes. Te dejo hasta en 2 horas, 3 horas regreso, ¿verdad? No, podemos decir, bueno, sí fue un compromiso, pero es más importante la obligación que tengo en el hogar que con los misioneros. ¿Me entienden? Muchas veces, o sea, hay cosas más importantes. Hermana Adriana y esposo. Hermano, gracias, buenas noches. A veces nosotros nos hemos metido en la cabeza que los líderes somos infalibles, o sea, que un líder debe ser infalible y que no se puede equivocar. Y porque es líder, tiene que dar ejemplo y tiene que, lo que dice, cumplir. Y eso no es cierto, y eso no es cierto, porque los líderes también tienen errores y se pueden cometer errores. Entonces, si un líder comete un error y ve que es un error, debe retractarse o puede retractarse, tiene la posibilidad de retractarse y hacer nuevamente de la manera como es y cómo va a llevarle a él, a su pueblo, a quien dirige, a donde, a Dios, ¿no? Al Padre. Entonces, debemos, yo creo que sacarnos ese tabú de la mente y pensar que el líder es perfecto, es infalible, y debemos pensar que también son seres humanos, son personas que tienen equivocaciones y pueden equivocarse. Sí, un caso que me viene a la mente, y yo sé que siempre por alguna razón sale este tema, pero si se acuerdan de Bruce R. McConkie, famoso por el libro Doctrina Mormona, él dijo, no me acuerdo en qué año, tal vez en los 70, dijo,
que los negros jamás de los jamases recibirían el sacerdocio. Luego, en el 78, reciben el sacerdocio y le pregunta a la prensa, no, tú como apóstol dijiste que jamás de los jamases recibirían el sacerdocio. Y él dijo, me equivoqué. Perfecto, ¿no? Así de sencillo, me equivoqué. Y creo que debemos estar dispuestos de decir de vez en cuando que nos equivocamos. No tener miedo de decir que cometimos un error, porque así abre el camino para progresar. Hermana Mirna, no sé si todavía tienes una pregunta, pero la mano levantada todavía. Oh, ok, abajo. Pero sí, aquí vemos que Jefté, claro, hay muchas maneras de explicar lo que pasa aquí al final. Luego va con las amigas, la hija, y que, como dice, que hizo bueno, dice, pasados los 2 meses volvió a su padre, está hablando de la hija, y él hizo con ella conforme a su voto que había hecho. Hay algunos que quieren explicar, solamente se convirtió como como viuda, digo, no viuda, se convirtió como monja. Pero aquí yo no veo lugar para sacar esa conclusión. Parece que el 39 decir que la sacrificó como holocausto, tal como había prometido, ¿verdad? La ofreceré en holocausto, y acá dice, e hizo con ella conforme a su voto que había hecho. ¿Cómo habría sido, bueno, cómo le afectó a Jefté? ¿Cómo le pudo haber afectado a Jefté sacrificar a su único hijo, una hija? ¿Por qué creen que para él fue más importante seguir con sus propias palabras lo que había dicho, ese voto que hizo él, que dejar que viviera su hija? A mí me hace pensar que no le afectó mucho, porque si le hubiera afectado, se hubiera retractado realmente. Le hubieran dolido las entrañas como padre y hubiera humanamente dicho a sí mismo, no puedo hacer esto. Por más que pierda el lugar de ser rey, caudillo, lo que sea que le habían ofrecido, pero se ve que quiso más el lugar de rey o caudillo que a su propia hija. Sí, exacto. Yo creo que en nuestra época suele pasar, tal vez no de una manera tan dramática como ese ejemplo, pero suele pasar cosas similares cuando nosotros le damos tanta importancia al trabajo, a los llamamientos, y tener que poner en la balanza, bueno, estas cosas de la familia las puedo postergar por aquello que tengo que hacer. Y es una lucha de cada día el pensar qué decidir. Y muchas veces hay personas que tienen tan arraigado ese deseo de tener éxito en sus empresas, en sus labores, en sus llamamientos, que están dispuestos a renunciar en ese momento a lo que la familia tenía necesidad. Y es verdad que si tuviéramos que siempre escoger a la familia, quizás no habríamos nada en esta tierra, ¿verdad? Porque la familia es demandante, pero tener la habilidad para encontrar el equilibrio y no sacrificar a la familia por razón de otras cosas al grado de que hiramos sus corazones y tal vez muera el amor, la relación entre padres e hijos o entre esposos. Eso puede ser una muerte o un sacrificio, un holocausto, como pasó aquí. Sí, exacto. Hermana Mirna. Gracias. Y tal vez pensando un poco
en él, en su historia, quién es él. Tal vez él también se sintió comprometido a cumplir esto por él mismo, por ser aceptado, por ser demostrar que tenía un carácter o demostrar que tenía cierta manera de actuar que era infalible o que no sé, porque lo que dice la hermana es cierto, o sea, un padre que sacrifica a su hija por un pacto tan tonto, digo, no debería de ser, debería ser bastante inteligente como para poder hacer ese pacto y decirle a Dios, oye, pues no era así, era de otra manera. Pero ¿qué había en él que tuvo que cumplir? O sea, ¿qué había en él en relación a su medio que lo obligó a cumplir esta parte de este pacto? Sí, tal vez pudo haber sido como esa necesidad de ser aceptado por la familia, ¿no? Porque la familia lo había rechazado. Los hermanos, sus propios hermanos lo habían rechazado, medios hermanos. Tal vez para él fue más importante los hermanos que los hijos, quién sabe. Ahora, algo interesante aquí. Pero Sí, dígame. creo que también de esto podemos sacar una acción de que hubo una época en el pueblo de Israel en el que a Jehová se le hacía sacrificio humano. Se habla de que los sacrificios humanos se hacían a Moloc, pero al él ofrecer esto, al hacer ese voto y verse comprometido a cumplirlo, es porque lo hizo en público y excepto en la comunidad. Entonces, aunque se trate de decorar, de quitar en la religión antigua de Israel o primitiva, parece ser que era acepto el sacrificio humano a Jehová. Sí, para darles... A Abraham no le resultó extraño que Jehová que le hubieran mandado a sacrificar a su hijo. Sí, para que entiendan los demás, vemos que en la antigüedad era común, como dice el hermano, algunos le sacrificaban a Jehová, los niños. Y cuando dice Molec, se me dice que el pecado de Molec, pero lo interesante de Molec es que son las mismas letras de Melec, que es el rey, que sería el rey que representaba a Jehová. Y bueno, puedo entrar más en este asunto. O el OE, las vocales OE, vienen de otra palabra que vemos que también se cambiaron en el nombre de uno de los hijos de David, porque vemos el mismo nombre en Crónicas, que se escribe de diferente modo que en Reyes. Así que parece que en Reyes se toma las vocales de una palabra particular que tiene el hijo de David en la versión de Reyes y se aplica a Melec, que es rey, y lo cambia a Molec para mostrar que estaban sacrificando a un tal dios Molec, cuando nunca existió un Molec, sino que era el mismo Jehová, el rey Jehová, que estaban haciendo sacrificio. Eso, o sea, escondido en el texto. Algo interesante de la historia para entender un poco más de eso. Y entonces es muy posible de que sí, para ellos, para Jefté por lo menos, él creyó que estaba haciendo algo correcto, porque se hacía. Pero creo que la conversación que hemos tenido ha sido buena para analizar la aplicación a nosotros a este punto. Hermana Silvia. Nada más quería hacer una reflexión de si no fue tan difícil para él hacer eso debido a que era una hija y no un hijo. Si hubiera sido un varón con quien tendría descendencia o pues iría su nombre más allá, sería que en ese tiempo no las mujeres no pues no eran tan importantes y no era mucho problema. Sí, no lo había visto de esa manera, pero tiene mucho sentido. Mucho sentido. Y lo que más le podía a su hija, ¿verdad? Que no había
pues no tenía descendencia, o sea, era virgen aún y todo eso, o sea, está muy rara la historia. Y puede ser que, aunque no lo dice el texto, al llegar a ser caudillo, eso le habría permitido tener más de una esposa, porque los jefes así le hacían, y habría tenido más hijos, ¿verdad? Es posible eso también. Hermana Alba. Sí, respecto de los sacrificios humanos a Jehová, yo no, solamente es una opinión personal de que a lo mejor todos esos sacrificios que se hacían eran igual que este de Jefté. O sea, Jehová no los pedía, pero las personas se ponían esa condición por obtener algo de Jehová, y resulta que era abominable para él, porque no sé, yo en mi conocimiento no tengo registro de que haya algún tipo de insinuación de algún mandamiento de Dios de sacrificar a hijos. Entonces, tal vez todos eran paganos, creyendo que a Jehová le agradaba, y como un grandioso sacrificio de parte de esa familia, así que Jehová tenía que conceder el favor que ellos pedían. Y tal vez tomaron esta costumbre de otros pueblos a los que ellos veían que sí hacían estas cosas, y que a los ojos humanos, tal vez los otros pueblos conseguían, digamos, favores de sus deidades, y ellos pensaban que, bueno, Jehová también les va a dar más todavía por ser el Dios verdadero, si hacían algo, un sacrificio semejante. Pero yo no veo que Dios, no sé, pero yo no creo que Dios haya pedido sacrificios humanos, nunca. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, hermana. Y una manera de interpretar el relato de Abraham e Isaac es que eso fue compuesto de esa manera para decirles, no estén sacrificando a sus hijos, ¿verdad? No lo hagan. Abraham no lo hizo, así que no lo hagan ustedes tampoco. Y es una manera de leer ese texto. Entonces, y algunos incluso dicen, miren, el Dios de todo Canaán, que es él o Elohim, es el que habla al principio. Él es el que habla con Abraham, es el que habla diciendo que sacrifique a su hijo, y el que le dice que no lo haga es el ángel de Jehová. Entonces algunos dicen, sí, es el Dios de Canaán, que es Elohim, quiere que mate a su hijo, pero Jehová manda su ángel para decir, no, no hagas eso porque nosotros no hacemos eso. Es una forma de interpretarlo. No estoy de acuerdo, pero es interesante esa interpretación. Para mí tiene sentido que el padre, Elohim, le pide al padre sacrificar a su hijo. No te escucha, ¿cierto? No y que el ángel es enviado, alguien está hablando. Y que un ángel es enviado porque por alguna razón Jehová no quiso estar presente al ver la posibilidad de un hijo ser sacrificado, sabiendo que él iba a dar su vida también en el futuro. Bueno, esas son especulaciones mías. Yo veo muchas manos levantadas. Quería, y tal vez sus comentarios no están relacionados con lo que quiero preguntar, pero no quería escapar la oportunidad de preguntar sobre el versículo 36. Entonces, voy a hacer la pregunta, podemos ver los comentarios de Silvia y Ligia, y después podemos comentar sobre la pregunta. Pero quiero hacer la pregunta porque siento que nunca la vamos a llegar a ella si no la hago. Aquí vamos a la hija responder. Y Padre mío, puesto que has abierto tu boca ante Jehová, haz de mí tal como salió tu boca. ¿Qué relación tenía la hija con su padre para decirle, mira, lo que tú digas que se haga? Ya que Jehová ha hecho con venganza de tus enemigos los hijos de Amón. ¿Qué creía la hija? ¿Qué le había contado Jefté a su hija para hacerla creer que Jehová le había hecho eso por el pacto que hizo? Ahora, si no entienden a qué dirección va mi pregunta, creo que hemos en los comentarios dicho en el pasado que a veces hemos criado hijos o jóvenes, niños, bajo una creencia de, no sé,
casi de miedo y que hacemos que sean obedientes cuando en verdad solo tienen miedo al papá o a la mamá. Bueno, dejo esa pregunta a un lado. Hermana Ligia, lo que iba a decir usted. Yo quería hacer una pregunta, hermano Noé. A mí me parece que hay varios sucesos en la Biblia en la que se habla de sacrificar vírgenes, como por ejemplo que dice que hubo algunas vírgenes que fueron sacrificadas al tiempo en el que Abraham iba a ser sacrificado por su papá. Tenía, según lo que usted sabe, tenía en la creencia de estos pueblos un impacto el saber que esta mujer virtuosa estaba siendo llevada al altar del sacrificio. Bueno, sí, porque las vírgenes, o sea, significa que iban a dar vida, ¿verdad? O sea, son vírgenes, pero van a dar vida. Entonces, esa vida que iban a dar, se la dan a la Madre Diosa, la que fuera, porque cada pueblo tenía Madre Diosa, así que conceden su poder a la diosa para que ella da vida, que sería lluvia y cosecha y todo eso. Entonces, una virgen daría su oportunidad de ser madre a la diosa madre para que diera vida a la diosa madre. Bueno, perdón, yo creyera que si hubiese sido un varón el sacrificado, hubieran dicho que esa era una profecía mesiánica o una comparación con Jesucristo, porque la joven dice, como igual que Isaac, que le dice al padre que sí, que lo sacrifique. Y algo que usted dice, hermano Noé, que tiene mucho sentido, es que esa lección también trata de enseñarle a los israelitas que no es bueno sacrificar niños, porque al final dice que de año en año las hijas de Israel fueron a recordar a la hija de Jefté, el galadita, 4 días en el año. O sea, recordar ese hecho triste, lo que indica que en la lección como que se está tratando de vender una lección, una enseñanza. Se está tratando de decir, no realicen sacrificio humano. Y no digan que es por voto con Jehová, ¿verdad? Sí mismo. Mira, porque aquí no dice conforme a su voto con Jehová. Ahí Jehová desaparece por su voto. No fue voto de Jehová, fue su propio voto que hizo. Hermana Alba. No, que hay ahí donde dice que le dice que era por los enemigos hijos de Amón. O sea, los hijos de Amón no eran enemigos de Jefté, los enemigos eran sus propios hermanastros. Entonces le tergiversó la historia. Sí, a lo mejor la hija ni sabía que había problemas con la familia, ¿verdad? ¿Quién sabe? Si algo le dijo el papá para que él fuera tan dócil y... Porque para mí, yo no digo, si yo le dijera algo así a mis hijos, diría, no, mejor me voy de la casa, ¿verdad? Pero algo, y eso los vemos en parejas donde hay abuso, ¿verdad? Eso lo vemos actualmente, vemos donde hay abuso en el hogar, que hasta si es varón o hembra, como sea, se quedan ahí y hasta creen que lo merecen. Si ustedes le preguntan, bueno, ¿por qué te quedas con ese hombre que te golpea o con esa mujer que te pega? Dice, no, es que lo merezco y pues, o sea, es lo que la gente dice. O sea, hasta la fecha es lo que sigue diciendo la gente. Entonces, de alguna manera, esta niña creía, no, lo que el papá diga. Es posible que nosotros también criamos a nuestros hijos a no pensar por sí mismos, sino a solamente a ciegas, así nomás. Hermana Ligia. Yo creo que esas prácticas en nuestra época se van superando. Me parece que los niños y los jóvenes ahora se sienten en más confianza de expresarse y de expresar su descontento con algunas cosas. Y pues no sé cómo habrá sido en sus países, pero por ejemplo, yo crecí de niña oyendo el relato de
mis abuelos no, a mí mis abuelos o mis papás solo me hacían la mirada y yo ya sabía que debía callarme o que debía salir o que no era conversación que era conversación de adultos. Y era una sumisión y un temor terrible que ya para mi época ya no se daba tan abiertamente, sino pues ya era más aceptable la convivencia, pero si pienso en mis hijos y aún mis nietos, ahora ellos se sienten mucho más abiertos para expresarse, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchos de los niños o los jóvenes ahora tienen una actitud tiránica ante los padres. O sea, hacen unos berrinches fantásticos y cuestionan a los padres. Por ejemplo, conozco a un jovencito que de niño el papá lo regañó, era un papá muy amoroso con ese hijo y lo regañó, lo reprendió y el chico se enojó y le dijo, vuélveme a decir eso y te voy a ir a acusar con los derechos del niño, te van a llevar preso. Y entonces el papá se molestó muchísimo con este chico y dice que ese día al muchachito, ¿verdad? Y la mamá y los hermanos mayores lloraban porque nunca el papá le había dado un par de cuerazos al chico, ¿verdad? Pero en este tiempo yo veo mucha tiranía de parte de los niños y los jóvenes porque creo que nos hemos pasado al otro lado en el cual hemos permitido que nuestros niños tengan tanto derecho a opinar y a expresarse y a disentir que se vuelven en cierta forma irrespetuosos. Entonces, a veces yo digo, ¿cómo logramos ese equilibrio? Porque tampoco creo que sea sana la postura de los ancestros de que no opinas, no hablas, no dices, no y aceptas lo que sea y había mucha represión. No sé dónde está el equilibrio realmente. Hay un libro buenísimo que les recomiendo si tienen hijos o nietos que si están cerca de ellos mucho. Se llama Cómo hablar con los niños para que escuchen, cómo escuchar para que los niños hablen. Está en español. Es muy bueno. Hermano James. Gracias, muy amable. Sí, estaba viendo que realmente al analizar un poco los registros etnográficos, hay una correlación entre los sacrificios en las culturas y la jerarquía que existe en esas culturas, ¿verdad? Estaba viendo que entre más estratificada estaba y más jerarquía existe, más existe esa situación de los sacrificios humanos en las culturas antiguas. Ahora bien, las culturas antiguas hacían esto para poder reforzar su poder y evitar que los de menor jerarquía pudieran tomar algún tipo de represalia. Eso es lo que yo puedo entender ante cualquier orden que se dé. Y justamente lo que decía la hermana Ligia, hoy en día un niño viene y no está de acuerdo con lo que dice sus padres, sus tutores, y es un pecado grave y terminan más regañados los padres que cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, porque se está perdiendo esa estratificación, esa jerarquía dentro de la sociedad actual, ¿verdad? Y pues todo el que hacía sacrificios también se abrogaba el honor de ser sacerdote prácticamente, porque era una tarea de los sacerdotes y eso elevaba su caso a tener la capacidad de estar más cerca de la élite religiosa que era la que gobernaba. Yo me pongo a pensar, este hombre decía, bueno, yo prometo que en frente de todos los hombres que al primero que salga de mi casa a ese voy a sacrificar, sabiendo que su hija le iba a amar mucho y pues sabiendo que era la chica que le iba a salir a saludar, ¿verdad? Pero por la misma cultura, podríamos decir hasta cierto punto machista,
el varón viene, dice, bueno, yo sacrifico al primero que salga, sabía que iba a ser la hija, entonces él va a tener el honor de ser, al igual que los demás, un sacerdote en frente del pueblo para ganar mayor posición. Y la hija se lamenta, pero a la vez acepta el hecho de que esto es algo que va con la cultura de ese tiempo, ¿verdad? Sí, sí, es muy posible de que al ver los demás, wow, hasta es capaz de matar a su propia hija. Mejor no hay que contradecirle, ¿verdad? No, mejor hagámosle caso. Hermana Alba. Sí, yo respecto a lo que decían de la crianza de los hijos. Bueno, los ancestros han sido sometidos. La crianza de antes era un sometimiento de los niños hacia los adultos. Entonces, es como que se está traspasando una carga emocional, digamos, de esclavitud. Y a nadie le gusta ser esclavo, entonces se busca una libertad. Las generaciones que van naciendo buscan una libertad. Pero se pasa al otro extremo, ¿no? Y surgen esas emociones fuertes en contra de una crianza totalitaria, digamos. Por eso creo que, digamos, para poder mencionarlo en el idioma humano, tiene que haber padres bisagras. O sea, me refiero a que tiene que haber, cada uno en su árbol genealógico, tiene que tomar la responsabilidad de ser un tipo de padre que haga el sacrificio de hacer de la paternidad y la maternidad un acto sagrado, de plantearse a conciencia, de reconocer lo que no va a dejar pasar a la siguiente generación, reconocer paradigmas de los ancestros que no fueron buenos para uno, o sea, mantener un orden en la crianza y reconocer esas ideas, esas formas que no aportaron al progreso, y hacer esto con rectitud personal, porque por ahí justamente las generaciones anteriores no se animan a fijarse en sus padres porque temen condenarlos, juzgarlos, como que están haciendo algo mal. Pero yo no me refiero a eso, sino que fijarse en los padres para discernir. Y eso no es condenarlos, sino discernir. Y decir, reconocer lo que recibieron que está bien, eso pasarlo a la siguiente generación. Y lo que no está bien, no lo dejo pasar, porque si no van a seguir las generaciones en el error. Y yo creo que eso también es cumplir el mandamiento que dice honrar a tu padre y a tu madre, porque ellos se equivocaron en muchas cosas, pero no por maldad, sino porque con ellos también se equivocaron sus padres, y a su vez que son nuestros abuelos, y a su vez con nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se equivocaron por ellos, porque no había tanto desarrollo de la mente humana en cuanto a la igualdad de todos, sino que había esa estratificación de la que hablaban recién a un familiar, y lo que decía el adulto, el niño lo tenía que obedecer. Entonces, no ir al otro extremo tampoco, porque justamente por pasar al otro extremo existe lo que ahora está tan desvirtuado, el feminismo, por tanto machismo. Pero tiene que haber una generación bisagra que se plantee las cosas y que tome responsabilidad para que las siguientes generaciones no vayan al otro extremo del contestar, de ser irrespetuosos. Entonces, como padres bisagras, uno tiene que autoeducarse emocionalmente, psicológicamente, porque esa es la educación que no tuvieron los ancestros, porque ellos reaccionaban a la emoción que le venía. Y nosotros no, o sea, tenemos que
autoeducarnos y cuando nuestros hijos salgan con alguna contestación, no mandarlos a callar, sino hacerle entender que reconozca por qué dijo lo que dijo y así todos crecemos. Así es, gracias. Gracias a todos por sus comentarios y espero que hayan visto que incluso los capítulos que no se mencionan en el Ven Sígueme, podemos sacar algo de ahí. Aunque es un relato medio feo, uno rechazado por la familia, aceptado solamente para ser, porque lo necesitaban, y luego prometer a Jehová matar a la primera persona que ves y que termina siendo su hija, y luego resulta que cumple tal cual había prometido. Historia fea, pero igual de ahí podemos ver dónde estamos cometiendo errores nosotros. De solamente hablar con las personas cuando las necesitamos. O de hacer promesas que en verdad no son promesas con Dios, sino promesas de la nada que sacamos y luego sentimos por alguna razón obligados a cumplirlas cuando en verdad no son justas, ¿no? Solo para que la gente vea que somos personas de palabra. Buenas hermanas, gracias por acompañarnos aquí en esta clase sobre la época de los jueces. Vimos cómo la historia se manejó de una manera para apoyar la imagen de Judá, pero vemos sus principios de un pueblo donde se va juntando tribus, pueblos, gente, para formar este pueblo. Y creo que eso nos ayuda a entender cómo nosotros, que somos tan diferentes de diferentes pueblos, también podemos irnos uniendo para formar el pueblo de Dios. Gracias una vez más y dar mi testimonio de que yo sé que Dios nos inspira de muchas maneras. Y si entendemos que aquí tenemos unas historias de héroes, ¿verdad? Es lo que son, historias de héroes que a veces hacen lo correcto, a veces no. Pero Dios nos inspira a sacar algo bueno de ahí. De algo malo, de una historia no tan bonita, podemos sacar algo que podemos poner en práctica. Y para mí eso es el poder de Dios en nuestras vidas. Ya que nos creó a su imagen y semejanza, tenemos la bendición, la posibilidad, la capacidad, si escuchamos al Espíritu Santo, de también hacer lo mismo en convertir algo no tan bello en algo hermoso y en una bendición, tanto para nosotros como para los demás. Gracias una vez más. Y con esto termino mi testimonio. En nombre de Jesucristo, amén. Y adiós, hermanos. Adiós. Gracias, hermano Noé. De nada. Adiós.